Aunque todos los esfuerzos de la corona parecen estar centrados en la isla de la Española, el viejo proyecto de encontrar un paso hacia Oriente, hacia la India y China, no ha sido abandonado. Mientras Nicolás de Obando construye un nuevo mundo en esa remota isla del Caribe, el rey Fernando en Castilla planifica la exploración. Lo único que tienen los españoles a su disposición es el mapa trazado por Juan de la Cosa y una colección de informaciones fragmentarias obtenidas por navegantes. Todos siguen convencidos de que debe existir un paso hacia el otro lado y es necesario encontrarlo. Así que, en marzo de 1505, el rey Fernando convoca una junta en Toro, donde se reúne con el obispo Fonseca, Vicente Yáñez Pinzón y Américo Vespucio. En esa junta Vespucio recibe una carta que lo naturaliza como súbdito de la corona española, y Pinzón es nombrado corregidor de Puerto Rico, la mayor isla al este de la Española. El rey autoriza a ambos a armar barcos para explorar el océano y buscar el tan ansiado paso a Oriente. Sin embargo, en el verano de 1506, el rey Fernando tuvo que abandonar la regencia de Castilla, pasando la corona a manos de Juana y Felipe el Hermoso. No obstante, Felipe murió al mes siguiente, lo que sumió al reino en una crisis y el viaje se pospuso. Fernando regresó a la regencia de Castilla, pero con un escenario político complejo. No pudo retomar el asunto de las Indias hasta marzo de 1508, cuando convocó una nueva junta en Burgos, con nuevos protagonistas. El cartógrafo Juan de la Cosa y el piloto Juan Díaz de Solís se unieron a Fonseca, Vespucio y Pinzón. Para entonces, Obando ya había pacificado la Española y las rutas en los mares de Indias estaban establecidas. La Junta de Burgos fue crucial porque al proyecto de la búsqueda del paso occidental a las Indias, ahora encomendado a Pinzón y Solís, se sumó un nuevo objetivo: saltar desde las islas conocidas hasta tierra firme y establecer bases estables allí. Solo faltaba encontrar a los hombres adecuados para enfrentar este desafío, pero rápidamente aparecieron dos candidatos dispuestos a asumir la tarea. Fueron dos los aspirantes: Alonso de Ojeda, un conocido aventurero, y Diego de Nicuesa, un rico hidalgo que había llegado a la Española con Obando y ahora buscaba nuevos horizontes. La aparición de dos candidatos para gobernar las nuevas tierras no fue un problema, ya que en las Indias sobraba tierra. La Junta decidió dividir el área designada. Al norte se llamó Veragua y al sur Nueva Andalucía. El límite entre ambas regiones quedó establecido en el Golfo de Urabá. A Nicuesa se le asignó Veragua y a Ojeda Nueva Andalucía. Ojeda ya había protagonizado numerosas hazañas en las Indias. Luchó contra los taínos, capturó al cacique Caonabó y recorrió las costas de Venezuela con Juan de la Cosa y Vespucio. Las dos expediciones fueron muy diferentes. La de Urabá, liderada por Ojeda, comenzó con escasos recursos. Ojeda y de la Cosa apenas lograron reunir 4 pequeños barcos y 220 hombres. En contraste, la expedición de Nicuesa, posiblemente atraída por la promesa de oro en Veragua, reunió una multitud. Nicuesa partió de Santo Domingo con casi 1 millar de hombres, docenas de caballos, 7 naves bien equipadas y abundantes provisiones. Es probable que Ojeda se sintiera frustrado por esta disparidad. Ojeda fue el primero en zarpar. En pocos días llegó a la bahía de Calamar, en el lugar que de la Cosa había bautizado como Cartagena de Indias en un viaje anterior. Ojeda ya conocía bien la región, que sería llamada Nueva Andalucía, y estaba familiarizado con la difícil geografía y la ferocidad de los indígenas. Juan de la Cosa, quien ya había enfrentado serios problemas en esos parajes, advirtió a Ojeda que no estableciera bases en la bahía, pero Ojeda decidió desembarcar en Calamar de todos modos. Los indígenas no tardaron en aparecer. Ojeda les leyó un requerimiento formal de sumisión al rey y al papa, pero los indígenas, sin entenderlo, no reaccionaron favorablemente. La desconfianza rápidamente se transformó en hostilidad, y pronto la hostilidad llevó al combate. Se produjo una lucha en la que los españoles derrotaron a los indígenas de la costa. Impulsados por su victoria, se adentraron unos cientos de metros en la jungla y llegaron a la aldea indígena de Turbaco, que encontraron vacía. Los que no habían sido vencidos en la playa habían huido al interior de la selva. Pronto surgieron decenas de indígenas de la espesura rodeando el poblado. Los atacantes se convirtieron en atacados y una lluvia de flechas cayó sobre los españoles. La retirada fue catastrófica. Juan de la Cosa recibió un flechazo mortal y murió en esa absurda aventura en Turbaco, junto con muchas decenas de sus compañeros. Ojeda apenas logró llegar a la playa, dejando atrás a la mayor parte de sus hombres muertos a manos de los indígenas. La salvación parecía momentánea, ya que los nativos no tardarían en alcanzarlos. Solo un milagro podría salvar a Ojeda, y ese milagro ocurrió. Barcos españoles aparecieron en el horizonte. Esos barcos pertenecían a Nicuesa, que llegaba en ese momento a la bahía de Cartagena para iniciar su propia expedición. Guiados por las señales de Ojeda y sus sobrevivientes, los hombres de Nicuesa desembarcaron.
Cualquier diferencia entre los dos gobernadores de tierra firme se desvaneció ante la inminencia del peligro. La tropa de Nicuesa junto con Ojeda y los pocos sobrevivientes marcharon hacia la aldea de Turbaco para vengar la muerte de Juan de la Cosa y de tantos otros. La represalia fue brutal. Nunca más se supo de los indígenas de Turbaco. Aquí se separaron los caminos de Ojeda y Nicuesa. Este último, como buen caballero, le cedió a Ojeda hombres y armas para que pudiera continuar su exploración. Luego cada uno siguió su propio rumbo. Nicuesa hacia el noroeste, rumbo a Veragua, y Ojeda hacia el sureste, hacia la costa de Nueva Andalucía. Ojeda encontró un lugar que creyó adecuado para establecerse en la actual frontera entre Panamá y Colombia. Ojeda lo llamó San Sebastián, sin embargo el lugar pronto demostró ser inadecuado. La humedad y el calor lo convertían en un sitio insalubre. Las enfermedades comenzaron a afectar a la tropa, y las selvas circundantes estaban llenas de indios hostiles. Además, las flechas de los indígenas estaban impregnadas de curare, un veneno mortal que ya había causado la muerte de Juan de la Cosa. La situación de Ojeda se volvió desesperada, esperando que en cualquier momento su socio Fernández de Enciso llegara con los refuerzos prometidos, pero este no aparecía. En una expedición en busca de alimentos, Ojeda fue alcanzado en la pierna por una flecha envenenada con curare, lo que lo condenaba a una muerte segura. Consciente de esto, Ojeda ordenó al cirujano que le aplicara planchas de hierro al rojo vivo sobre la herida para intentar salvarse. En el verano de 1510, un barco apareció en el horizonte. Aunque no era el esperado refuerzo de Enciso, Ojeda vio en él una oportunidad para regresar a la Española, conseguir provisiones y volver a Urabá. El barco atracó frente al fuerte de San Sebastián, donde Ojeda dejó a 70 sobrevivientes con la instrucción de esperar su regreso durante 50 días. Si no volvía, debían embarcarse y dirigirse a Santo Domingo. Al mando de los expedicionarios quedó un veterano llamado Francisco Pizarro. Ojeda partió hacia la Española a bordo de este barco con la esperanza de regresar con refuerzos. Sin embargo, pronto descubrió que el barco no era lo que parecía. Su capitán, Bernardino de Talavera, era un pirata que había robado la nave en el puerto de la Isabela y no tenía intención de ayudar a Ojeda. Bernardino había abandonado la Española meses antes debido a sus deudas y ahora se dedicaba a la piratería. Ojeda, sin saberlo, había subido a bordo de un barco pirata. Bernardino es considerado el primer pirata del Caribe, precursor de muchos otros que le seguirían. Bernardino decidió navegar hacia Cuba, una tierra que consideraba libre de amenazas. Pero el viaje resultó ser desastroso. El barco naufragó y tanto Bernardino como Ojeda, junto con otros sobrevivientes, lograron llegar a la costa cubana y marcharon hacia el oriente de la isla, donde fueron auxiliados por indígenas. Ojeda necesitaba pedir ayuda. Probablemente por boca de los compañeros de Bernardino, se enteró de que la vecina isla de Jamaica había sido sometida designando a Juan de Esquivel, un viejo conocido de Ojeda, como líder de la expedición. Algunos de los hombres lograron cruzar hasta Jamaica y regresaron con la ayuda enviada por el gobernador Esquivel, un destacamento al mando del capitán Pánfilo de Narváez. Ojeda, Bernardino y los sobrevivientes llegaron a Jamaica, pero no hubo piedad para los piratas. Bernardino y varios de sus compañeros fueron capturados y enviados a la Española, donde fueron ejecutados. Ojeda tenía la intención de regresar a rescatar a sus hombres en Urabá si es que todavía estaban vivos. Pero al llegar a Santo Domingo, descubrió que su socio Enciso ya se había marchado sin posibilidad de enviar refuerzos. Mientras tanto, la expedición de Nicuesa en Veragua también enfrentaba grandes dificultades. Después de semanas de hambre y combates, una parte de la hueste se rebeló bajo el liderazgo del segundo de Nicuesa, Lope de Olano. Desesperados, Nicuesa y algunos de los suyos, ya sin recursos para sobrevivir, solo les quedaba esperar la muerte cuando ocurrió un milagro. Los hombres de Olano, el rebelde, regresaron por ellos. Sin embargo, Nicuesa fue informado de algo que lo dejó perplejo. En su búsqueda por tierras de Veragua habían encontrado a los hombres de Ojeda, los sobrevivientes del fuerte de San Sebastián, pero Ojeda no estaba entre ellos. En su lugar, los lideraba un desconocido llamado Vasco Núñez de Balboa. El ambiente era extremadamente tenso. Nicuesa, gobernador de Veragua, había logrado escapar por poco de la muerte. Fundó el asentamiento precario de Nombre de Dios con la esperanza de comenzar de nuevo. Pero, inesperadamente, aparece su segundo al mando, informándole que el grupo de Ojeda había establecido un campamento muy cerca. Sin embargo, lo más inquietante era que Ojeda no estaba allí, sino que el mando lo tenía Vasco Núñez de Balboa. Para entender qué había sucedido, debemos retroceder unos meses. Ojeda había abandonado a sus hombres en San Sebastián de Urabá y se había embarcado con el pirata Bernardino de Talavera, con la intención de regresar con refuerzos, aunque nunca lo haría. Los hombres que quedaron, unos 70, estaban bajo el mando de Francisco Pizarro, un campesino bastardo de un hidalgo.
con más de 30 años en ese momento, que había ganado experiencia como soldado en las guerras de Nápoles, y luego, sin ocupación, había viajado a las Indias con Obando en 1502. Como muchos otros, Pizarro buscaba fama y fortuna, pero lo que encontró fue una pequeña hacienda y una vida monótona. Cuando Ojeda levantó bandera para marchar a tierra firme, Pizarro no dudó en unirse, y por eso ahora se encontraba en ese remoto y olvidado rincón del mundo. Ojeda había dado instrucciones de esperar 50 días, y si no volvía en ese tiempo, podrían abandonar el lugar y regresar a la Española. Pizarro y sus hombres enfrentaron el hambre, las enfermedades y la hostilidad de los nativos. Pasaron los 50 días y Ojeda no regresó. Finalmente, cuando la situación se volvió desesperada, el pequeño grupo se dirigió hacia la costa, alejándose de San Sebastián y sus peligros. Pizarro y sus hombres tuvieron que arreglárselas para sobrevivir en un territorio hostil, escapando por poco de la muerte, pero sabiendo que ésta los alcanzaría si no recibían ayuda. Entonces ocurrió el milagro. En la distancia se divisaron barcos. Eran los refuerzos encabezados por Enciso, socio de Ojeda y alcalde mayor de Nueva Andalucía. Pizarro y los suyos estaban a salvo. Enciso acudió en ayuda de Pizarro y fue informado de lo ocurrido. Nadie sabía el paradero de Ojeda y quedarse allí no era una opción. Enciso convocó una reunión y en la junta uno de los presentes recordó: «Hace años, navegando por esta costa, desembarcamos y vimos un pueblo al otro lado de un gran río, con tierras fértiles y abundante comida. La gente allí no envenenaba sus flechas. El que había hablado era Vasco Núñez de Balboa, un hombre que se había colado como polizón en el barco de Enciso y ahora ofrecía una solución inesperada. Núñez de Balboa, un veterano de 35 años, oriundo de Extremadura, provenía de una familia noble pero empobrecida. Durante la expedición de Juan de la Cosa, Balboa recorrió las costas de Colombia y Panamá. Luego intentó prosperar criando cerdos, pero fracasó, acumulando deudas que no pudo pagar. No se convirtió en pirata como Bernardino de Talavera, porque en el fondo era un hombre decente. Arruinado y agobiado por las deudas, Núñez de Balboa decidió huir. Una noche, con solo su ropa y su perro, un alano llamado Leoncico se ocultó en un barco listo para zarpar. Lo que no sabía era que ese barco estaba bajo el mando de Enciso, quien no iba en una misión comercial, sino a socorrer a los colonos de Nueva Andalucía. Durante el viaje, los tripulantes descubrieron a Núñez de Balboa y a su perro. Enciso decidió abandonarlos en la primera isla que encontraran. Pero Balboa, un hombre ingenioso, pronto ganó la simpatía de Enciso y de toda la tripulación. En pocos días fue aceptado como un miembro más de la expedición, y no pasaría mucho tiempo antes de que se convirtiera en su líder. Núñez de Balboa propuso navegar hacia el noroeste hasta llegar a las tierras del cacique Cémaco, conocido por su hostilidad. Los españoles, menos de 100, se encomendaron a la Virgen de la Antigua. La batalla se resolvió a favor de los españoles por un motivo. Esos eran los únicos indígenas de la región que no usaban flechas envenenadas tal como había advertido Balboa. Tras la victoria, Vasco se acercó a los indígenas cautivos que esperaban ser exterminados, como era costumbre entre ellos, y en lugar de aniquilarlos, los liberó ganándose su confianza y sumándolos a sus filas. Balboa repetiría esta estrategia en todas sus campañas, obteniendo excelentes resultados. Fieles a su promesa, los españoles fundaron en ese lugar la ciudad de Santa María la Antigua, la primera ciudad verdaderamente establecida en tierra continental americana. Aunque Enciso se proclamó alcalde mayor, Núñez de Balboa se había consolidado como el líder indiscutido, lo que acabó provocando roces y socavando la autoridad de Enciso. Los expedicionarios se organizaron, convocaron un cabildo y destituyeron a Enciso. En su lugar eligieron a 2 nuevos alcaldes, entre ellos Vasco Núñez de Balboa. Enciso, indignado, se embarcó hacia la Española para exigir justicia. Balboa trabajó para establecer la paz con los indígenas. Prohibió la esclavitud y los saqueos, no distribuyó encomiendas ni impuso tributos a los nativos, fortaleciendo así las relaciones con los caciques locales y promoviendo matrimonios mixtos. Esta política logró que los indígenas suministraran alimentos a los españoles, garantizando la estabilidad del asentamiento. Pronto los españoles del Darién ganaron fama por poder recorrer 100 leguas alrededor de la Antigua, sin temer a los indígenas, lo que hizo que la ciudad se consolidara. Fue en este momento que llegó a Santa María la Antigua el lugarteniente de Nicuesa, en busca de su jefe. Al ver lo que sucedía, lo informó rápidamente, quien reclamó el control de la ciudad, ya que estaba dentro de su jurisdicción. Cuando Nicuesa llegó a la Antigua, el cabildo de la ciudad salió a recibirlo, pero nadie reconoció su autoridad. Esa ciudad había sido fundada por los hombres de Núñez de Balboa, y aunque Nicuesa podría ser el gobernador según el mapa, la realidad era que la Antigua pertenecía a sus habitantes. Un cabildo, por su parte, era una fuente legítima de poder.
Nicuesa anunció su intención de regresar a la Española para exigir el reconocimiento de sus derechos y pidió un barco. El 1 de marzo de 1511 Diego de Nicuesa partió, pero sin embargo nunca regresaría. Su barco naufragó. Nicuesa desapareció en algún lugar del Caribe entre Panamá y la Española, poniendo fin a su historia como gobernador de Veragua. A mediados de 1511, ambos gobernadores de tierra firme habían fracasado. Nicuesa estaba muerto y Ojeda arruinado en la Española. Pero mientras tanto, una nueva ciudad se había erigido en Panamá. Núñez de Balboa pronto escucharía de los indígenas historias sobre un gran mar al sur, al otro lado de las montañas, tan vasto que la vista se perdía en sus aguas.